Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Itzel y Emma. Bienvenidas. Nos encontramos en la recta final. Ahora sí, llegó la cuarta semana y es la última de este módulo 18. Yo espero que a estas alturas hayan aprendido lo suficiente. Yo espero que los aprendizajes que se llevan durante estas 3 semanas que ya hemos cursado ustedes puedan lograr una interpretación más objetiva de la vida, una interpretación acerca de cómo eficientar los procesos, cómo poder dar una explicación a los fenómenos naturales y bueno, todas las competencias que aquí se han ido demostrando. Y bueno, pues en esta ocasión ya nada más nos queda trabajar acerca de una aplicación de la integral, la que tiene que ver precisamente con cómo pasar de una variable de rapidez, una aceleración, una velocidad, un desplazamiento, que es una de las aplicaciones que nos maneja el proyecto integrador en esta semana. Así que antes de comenzar, les quiero preguntar si tienes alguna duda, Emma, porque Itzel parece que ya nos abandonó. Ah, ahí está de nuevo. No, asesor, como tal, no tengo ninguna duda. Muy bien, Emma. Gracias. Itzel, ¿tienes alguna duda del proyecto integrador? No, asesor, buenas tardes. No, por el momento no tengo duda. Y una cosa, me voy a tener que desconectar a la 1:30. Ok. Muchas gracias. Sí, Itzel, no te preocupes y gracias por acompañarnos. Ustedes siempre me han acompañado en los espacios abiertos. Esta ocasión lo tuve que hacer a la 1 de la tarde, por lo que les platicaba la vez pasada, la situación de que en mi trabajo presencial, pues me encuentro en la escuela hasta las 8:30 de la noche y siempre llego rayando porque estoy a una distancia de 40 minutos y bueno, esa es la situación. Así que vámonos antes de que se le haga tarde a Itzel. Voy a Asesor, presentar. de hecho, yo también me voy a tener que desconectar a la 1:30 porque tengo que ir por mi hijo a la escuela, entonces, igual que la compañera Excel. No se preocupen, Emma. Gracias por avisarme. No hay ningún problema. De todas maneras, la clase va a continuar porque necesito generar la grabación para los que no se pudieron conectar. No hay problema. Muchas gracias. Bien, entonces iba a proyectar. Bien, ya se ve. Bien, pues bienvenidos a esta semana que prácticamente es de repaso general y algunas especificaciones acerca del proyecto integrador. Como sugerencia están las fuentes de información, las que ya he estado trabajando y las que vamos a trabajar el día viernes. El día viernes trabajamos con un simulador virtual que se llama PET Colorado. Y aquí te dejo la liga para que si quieres irte adelantando también de algunas calculadoras. El día viernes vamos a trabajar la calculadora de derivadas y las de integrales paso a paso. Vamos a trabajar un video de una aplicación con el profe Julio y ahí te dejo la guía. Y bueno. Comencemos con lo que es la primitiva de una función, que ya lo hemos visto, insisto, esto es un repaso. La función g de x ahora también toma una connotación diferente. Ya no es la f mayúscula, también te la puedes encontrar como una g, inclusive a veces como una h. Claro, siempre mayúsculas. Y entiéndase a esta notación como la primitiva de una función de f de x, la f minúscula, que es la función. Siempre manteniendo un intervalo que obedezca al dominio y al contradominio, donde el dominio es g, el contradominio es g' de x. De esta manera tenemos que la f de x
siempre será para los valores de mi variable dependiente y mi variable independiente, dependiendo la función que me estén otorgando. Por ejemplo, tenemos la función, fíjense, ahora aparece como f mayúscula, f de x, pero es lo mismo, ¿sale? Si yo tengo x cuarta sobre 4, esta es mi función original o mi primitiva. Cuando la derivo, se convierte en x cúbica. El proceso inverso, recuerden, la antiderivada de x cúbica sería x cuarta a la 4, pero esto ya lo sabes, ¿verdad? Bien, entonces, como también la función g de x puede ser x a la cuarta sobre 4 más 2, entiéndase que esta es una primitiva de la función. Ambas, tanto la de arriba como la de abajo, cualquiera están en un intervalo de acuerdo a números reales. No puede utilizar un número que no sea real. Entonces, entiéndase como la integral indefinida a la función f de x en su intervalo y como dominio y al conjunto de todas las primitivas de la función f o su función ya derivada. Todo esto en el mismo intervalo. No puedo tomar elementos de otro dominio. Lo que veíamos en la primera clase cuando estudiábamos funciones, ¿verdad? Entonces, para escribir esto, se hace de la forma de la integración, con el símbolo integrando, que me dice que f de x de dx siempre se expresa la derivada, y así es como se lee, ¿verdad? Con respecto a f de x, donde la integral indefinida de f de x, de cualquiera que sea una función susceptible de integración, y aquí se coloca, por ejemplo, el de la o base a la x, esta será su primitiva como g mayúscula g de x y es lo mismo, ¿verdad? Ya lo vimos, es una integral inmediata e a la x y se le agrega el más c. En este momento toma la forma de una integral indefinida con el integrando donde c es la constante de integración y se expresa de la siguiente manera. La integral de e a la x de dx pues es simplemente igual a e a la x más c. Todo esto ya lo vimos, es un repaso, nada más. Por lo tanto, si g de x es una primitiva de f de x en el mismo intervalo, no importa la letra que le pongas f mayúscula o g de x, lo único es que se le tiene que poner una c. Y aquí tienes que tener cuidado. Cuando se coloca y se tiene que calcular su valor y cuando se coloca y ya me dan su valor y lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿sale? Siempre tiene que tener un número real, no puede ser una constante, no puede ser un valor algebraico, tiene que ser un valor con cantidad, un número conocido, ¿sale? Bien, vamos, es un repaso porque yo sé que lo sabes, recuerda que los números reales son todos aquellos con los que podemos contar, ¿sale? Bien, en cuanto a la explicación gráfica, recuerda que las primitivas se diferencian con respecto a la constante. ¿Cómo es esto? Veamos aquí la gráfica de una función lineal. Está con rojo y se representa analíticamente como f de x es igual a 2x. Por lo tanto, ¿cómo sería su derivada y cómo sería el integrando? Mi función lineal, al irme un paso adelante, se deriva y se convierte en una función cuadrática. El exponente se elevó más 1, entonces se convirtió en una función cuadrática. Por lo tanto, se convierte en una parábola. Esta parábola puede ser de muchas maneras, pero siempre va a seguir la misma forma. Mientras el primer término sea positivo, será una parábola que abra hacia arriba. Pero esta parábola que abra hacia arriba puede ser de tres maneras. Por eso es que ahí aparece F1, F2 y F3. Estas tres maneras son con respecto al origen. Pero pudiera haber una cuarta que no necesariamente tiene que ser con respecto al origen. Lo que va a modificar su posición es el discriminante. El discriminante es el segundo término algebraico después del exponencial. Si puedes observar, ese término
es el más c, es el segundo término, es la constante. Por lo tanto, la constante le va a dar la posición arriba o abajo de esta función curva, de esta función parabólica. Es por eso que es importante tener conocimiento de qué es lo que representa c. Me da la posición de mi función. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las propiedades de la integral definida. Ya lo vimos, es solo un repaso. Tenemos la número uno. La propiedad de la derivada, si ustedes recuerdan, es cuando la constante de la función toma el resultado de una multiplicación inmediata, es decir, del producto de la derivada de la función. Esto es cuando k, que le pertenece a la función, toma valores de números reales. Esa es la primera propiedad. No podemos hacer una derivación de un número que no sea real, de un término algebraico, de un número imaginario, de un número cardinal. No se puede, tiene que ser un número con el cual podemos contar. Segunda propiedad. La derivada de la suma o resta, como sea, cualquiera de las dos funciones, estas tendrán que ser derivadas en lo particular. Y aquí se expresa. Tú las tienes que separar. Las separas por partes y realizas la derivada, pero en lo particular, por cada una. Y al final la sumas o la restas según sea la necesidad. Estas propiedades, si las contrastamos ahora con unas propiedades de integración, vamos a observar que tenemos la constante que no va un paso adelante, sino más bien se regresa un paso atrás, donde esta constante puede estar dentro cuando vaya como una variable independiente y cuando no, tiene que salir fuera de la integral como una constante. Y esto es lo que normalmente se hace. Como puedes observar, la k sale de la integral y se queda solo la función. Esto se hace solamente para la integral indefinida. Ahora, en la segunda propiedad de la integral indefinida, que es el contraste de la segunda propiedad de la derivada, aquí me dice que una vez que yo ya realicé mi integración, ahora le tengo que agregar la suma o la resta de la función la cual estoy integrando. O sea, no es como en la derivada que lo hago por partes, no, aquí se hace de una sola vez, solamente cuidando que no tenga dentro otra variable, otra constante, porque esa la tenemos que sacar y se queda de forma independiente y además se le agrega el resultado de tu integración. Bien, si tienen alguna duda, por favor, con todo gusto me pueden interrumpir. Hablemos de las integrales inmediatas. Normalmente son por tablas, tablas de derivadas o tablas de integrales según sea el caso. En el caso de las derivadas, dice aquí, deberás de comprenderla o de leerla al revés, ya que proporciona una primitiva o una integral indefinida. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Una derivada hecha al revés, también llamada antiderivación, pues es una integral indefinida. ¿Sale? Y aquí tenemos la tabla. Las inmediatas son por tabla. Ay, bueno, antes. De las que tengo aquí, la que utilizamos en las actividades integradoras es la número 3, la de base e a la x, que se consideran integrales exponenciales. Pero no es la única, tenemos las de base x elevada a la a, donde el número que no conocemos es la base. Aquí tenemos cómo se debe de hacer. En la número 4 es al revés, es donde la base es a y el exponente es x, es decir, desconocemos el valor del exponente. En el caso de esta integral, la número 4 es un número racional, que es a la x inversamente proporcional a su logaritmo natural de la base a. ¿Sale? Esto siempre y cuando, ya lo sabes, tiene que ser mayor a cero y diferente de uno. Las otras más comunes, las más populares en los ejercicios, en los requerimientos de un examen, son las
las que son inversas, el inverso de x es 1/dx. También las trigonométricas, que son muy comunes, seno, coseno, tangente y algunas inversas. Otra muy común son las de racional. Ya sea que tengas la integral de un número racional definido o tengas una inversa, como es el caso del número 7, que es la inversamente proporcional a la raíz de 1 - x². Pero también lo pudieras tener sin el racional, simplemente con el número inverso, pero con el denominador exponencial. Entonces, esas son algunas de las variantes y son inmediatas porque son de acuerdo a la tabla. Bien, tenemos dentro de las integrales inmediatas para esta función la integral de x a la r, donde x a la r está determinado por mi algoritmo principal. Recuerda, al exponente le sumas 1 y ya colocas el mismo procedimiento como un denominador y le agregas el más c, siempre y cuando sean valores diferentes de cero y siempre valores positivos. Aquí entran los números naturales, ¿sale? Que no pueden ser negativos. Con esta condición se cumple el diferencial de x, porque estábamos derivando f de x y se expresa como dx o diferencial de x de mi función a expresar. Y lo aplicas, lo que tú ya sabes, con las mismas condiciones. Esta es así como la propiedad general, o la básica. ¿Qué pasa cuando tengo una integral trigonométrica y está combinada? Por ejemplo, coseno de 2x, seno al cubo de 2x de dx. Bueno, paso uno, necesito sacar la constante, pero esa constante la saco como un medio. ¿Por qué como un medio? Porque ese 2 que yo tenía dentro, 2 coseno, tengo que sacarlo y dejar nada más mi función trigonométrica, pero la tengo que sacar a razón de un medio. De esta manera yo mantengo el equilibrio de mi función en su trascendencia de ecuación para mantener el equilibrio después del signo. El resto se queda igual. En este caso es 2x de seno al cubo de 2x. Ahí no hay cambio. Pongo mi constante que saqué, que es un medio, y lo que está dentro lo pongo por una integral inmediata de acuerdo a la tabla. Y de acuerdo a la tabla le agrego 1 al exponente, por eso es que me queda seno a la cuarta de 2x. ¿Sale? Y todo sobre 4 porque le aumenté al cubo un 1 y eso mismo lo tengo que hacer en el denominador. A la hora de hacer mi operación, pues me queda que es un medio multiplicado por el seno a la cuarta de 2x, pues me da un octavo de seno a la cuarta de 2x. Ahora le agrego la constante y eso es todo. Aquí es una aplicación muy burda, tal vez muy básica, de una integral inmediata, pero es muy común. Otra, la que les decía, el inverso multiplicativo de x, que es 1 de x de dx, o 1/x de dx. También es por tabla, y esto es igual al logaritmo natural de x, pero x, si te das cuenta, tiene dos líneas verticales, lo cual representa que es valor absoluto. Significa que x no puede tener valores negativos, siempre tendrá que ser en función del número natural, donde no hay negativos, son mayores a cero. Bien, se aplica la de la forma general, que en este caso es inmediata por tabla, y aquí tenemos un ejemplo. La integral de la tangente de 3x de dx. Paso uno, si es el 3 el que acompaña a la variable, pues es el 1/3 que tengo que sacar para mantener el equilibrio que ya mencionamos. Y se lleva su signo. Por lo tanto, es -1/3. Sacamos esa constante y adentro se conserva el valor de mi integral inmediata por tabla. Esto es por tabla. Y la tabla me indica que tengo que trabajar el -3 seno de 3x sobre el coseno de 3x de x. Es el diferencial. Por último, mi resultado es el -1/3 que saqué, lo conserva. Y seno entre coseno, pues es logaritmo. Es logaritmo de un coseno de lo que tú tengas en función. Y la función es 3x, así que la conservo.
y le agrego el más c. Y no debo de olvidar las dos líneas verticales, que es valor absoluto, que ya explicamos. Bien, ¿qué pasa cuando tengo una función compuesta? Cuando tengo la función compuesta, necesito trabajarlo por partes, y así se le llama, porque trabajo primero el exponente de base a elevado a la variable x de su diferencial de x, y la tabla me dice que es la misma base con su exponente sobre el logaritmo natural de la base. Por lo tanto, me queda que es ax sobre el logaritmo natural de a. Y nada más le agrego mi constante. También hay condiciones. Tiene que ser mayor a cero. No funciona para negativos. Por lo tanto, la base puede tener diferentes notaciones. Una de las más conocidas fue la del logaritmo neperiano, que es base e a la x. Pero esta es muy sencilla porque es inmediata. Y es lo mismo, solo le agregas el más c. Bien, y aquí está la explicación que te acabo de mencionar, cómo se aplica la derivada de mi f de x, ¿sale? Y es inmediata con respecto al logaritmo natural de a. Es la del tipo general. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí, en mi ejemplo, la integral de x cuadrada que multiplica a e a la x cúbica de x. Saco mi constante, lo mismo que había explicado, y se va como a un tercio, porque es el equilibrio que ya mencioné. Dentro se queda 3x al cuadrado y se queda mi valor expresado de base e, que es e a la x cúbica. Si te das cuenta, ese no cambió, se queda tal cual. Lo único que cambió es mi x al cuadrado. Como está expresado a manera del diferencial de x, por eso es que tenemos esta variante. Por último, se queda mi constante que saqué y se queda mi base e y le agrego el más c. Lo demás se fue, se canceló por poner en el equilibrio mi función. Bien, insisto, si hay alguna duda, con todo gusto me pueden interrumpir. Veamos ahora las integrales inmediatas, pero para funciones compuestas. Sacadas de la tabla, la integral de seno de x de dx, pues es menos coseno de x más c. Esto es por tabla. Siempre tienes que tenerla a la mano. No se pide que se las aprendan porque sí está complicado, pero si tienes que tener algún manejo de algunas, sí, de manera memorística, las más comunes. Por ejemplo, esta, seno de x, su integral es menos coseno de x y siempre agregando el más c. Esta es la del tipo general. Tenemos como ejemplo la integral de e elevada a la 3x del seno de e a la 3x más 5 de su diferencial. ¿Cómo se hace? Bueno, yo necesito sacar ese un tercio y de ese tercio dejo el 3 a manera de equilibrio y conservo mi base e a la 3x del seno de e a la 3x más 5. Lo demás se queda exactamente igual. Igual, el resultado de mi integral es esa constante que saqué, ese menos un tercio. Se queda el coseno y de todo lo que estaba dentro del paréntesis que no cambió. Y se le agrega el más c. Bien. ¿Qué pasa cuando ahora es coseno de x? Bueno, la tabla me dice que la integral del coseno de x pues es seno de x más c. ¿Sale? Esta es la forma del tipo general, que insisto es por tabla. Y un ejemplo es la integral de e elevada a la 7x por el coseno de e a la 7x más 5 de su diferencial. Esta se parece a la anterior, nada más juegas con el valor de la base. ¿Sale? Y aquí tenemos mi constante, que es ese exponente, que es e a la 7x, es el que me estorba. Ese 7 lo tengo que sacar. Lo saco como un séptimo y agrego el 7 como base, que ya explicamos, ¿verdad? Ese procedimiento. Por tabla, me dice que el diferencial se queda tal cual, el exponente se queda tal cual. Lo único que cambia es el coseno por el seno. ¿Sale? La X, que es toda la parte del dato
coeficiente se mantiene exactamente igual, solo se le agrega el más c. Y bueno, ahora tenemos la integral de 1 sobre la raíz de 1 - x² de dx. La tabla me dice que esto es un arcoseno, o también algunos lo expresan como seno a la -1. Es lo mismo, ¿sale? Es lo mismo. Aquí lo tengo expresado como arcoseno de x más c. Este es el resultado. Porque este obedece a la forma del tipo general g' de x sobre la raíz de 1 - g de x². Esta es la forma que le acomoda, ¿sale? A esta integral. Y su resultado es el arcoseno de la variable. En este caso, ahora es una g de x más c. Esto lo podemos comprender con el siguiente ejemplo. La integral de e a la 3x sobre el radical de 1 - e a la 6x. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es darle la forma del diferencial de dx e identificar cuál es mi exponente y qué es lo que estoy derivando. Para eso se descompone el 6x, como lo puedes observar, y se saca un cuadrado, porque esta es la derivada, esta es su diferencial. Por lo tanto, saco mi constante. Ya tengo una constante, que es 1/3, porque es el valor que está elevado como exponencial. Y me queda que es la integral de manteniendo ese equilibrio, se agrega el 3 como base, que ya hemos visto. Es lo mismo. Me queda 3 base e elevado a la 3x como numerador. Y en la parte de abajo, si observas, queda igual. Nada más descompuse el valor exponencial de e a la 6x y lo pasé en dos partes, 3x que multiplica al 2. Y esto me permite poder cancelar las epsilon. Y nada más me queda 1. Por lo tanto, se cancela y me queda 1/3 del arcoseno de lo que no va a cambiar jamás, que es la e a la 3x. Y le agrego mi constante. Se simplificó muchísimo por este procedimiento. Bueno, veamos esta otra. Es el inverso multiplicativo de 1, donde el denominador queda 1 + x² de dx. Por tabla, me dice que este es un arco tangente de x más su constante, porque parte precisamente de la fórmula de la derivación f de x, que es igual a 1 más su f de x, pero elevado al cuadrado de su diferencial. Esto es igual al arco tangente de x más c. Veamos un ejemplo. Pues la integral de 1 sobre 1 + 2x² de dx. ¿Qué tengo que hacer? Descomponerlo, ¿no? Para yo poder tener un elemento con el cual yo pueda trabajar. Por lo tanto, me queda 1 sobre 1 más el, o la raíz, se puede llamar la raíz de 2x, pero elevada al cuadrado. Lo mismo, ya tengo un elemento constante que debo sacar. Y fue precisamente esa raíz de 2. Esa raíz de 2 es la que tengo que sacar y la agrego como base. Ahí la tengo, ese 1 pasó a multiplicar a la raíz de 2, se queda raíz de 2 sobre el mismo valor que ya tenía. Ahora sí, como resultado, pongo ese valor constante que saqué, que es 1 sobre la raíz de 2 de arco tangente, por el mismo valor que no cambió, que es la raíz de 2x. Y le agrego mi constante. Como verás, no es complicado. No es complicado, nada más es puro manejo algebraico y saber cuándo ocupar una integral inmediata, cuándo una indefinida, cuándo una por partes, cuándo aplicas los límites con la regla de Barrow, dependiendo lo que me estén pidiendo. Hablé también de una integración por partes. ¿En qué consiste la integración por partes? Es donde yo tengo dos elementos en funciones dentro de la misma integral, pero son dos funciones aparte. Tengo que trabajar cada una por separado. La primera es f, la segunda es g. Como lo puedes observar, tengo la integral de f de x y tengo la g' de x de dx.
¿Qué tengo que hacer? Pues las separo. Una es f de x y la otra es g de x. Y estas como constantes las tengo que sacar de la integral. Conserva el signo y ahora se queda el inverso. Ahora se queda la función de g de x y la f' de x. Ahora la derivada, pero de f. Esto es muy frecuente. La integración por partes es muy común. Aquí tenemos que tener cuidado de cómo la expresamos, es decir, su notación abreviada. Normalmente la notación abreviada es con el uso de U y de V. Tienes que tener mucho cuidado de identificar quién es U y quién es DV y quién es B y quién es DU. ¿Sale? U con su DU, V con su DV. Esta yo te sugiero que sí te la aprendas. Si te la aprendes, puedes observar que a U le corresponde la f de x y a la dv le corresponde la g' de x de dx. A la v le corresponde la g de x y a la du le corresponde la f' de x. Y de esta manera ya es muy fácil darle forma, porque te queda la integral de u de dv y esto es igual a u por v menos la integral de v de du. ¿Sale? Más adelantito vamos a ver un video donde te voy a volver a explicar esta parte. Consejos para que no nos confundamos. Uno, llamar g' a una función de la que sea más cómodo obtener g. ¿Sale? Tenemos la primitiva g y tenemos la derivada g'. También, número dos, también es muy cómodo obtener a g, sea cual fuere la elección que hayamos hecho para g'. De esta manera vamos a llamar a g' aquella que haga que la integral de f' de g sea más fácil descifrarla y escribirla. Pero tienes que diferenciar una respecto a la otra. Ese es el consejo. Bien. Hablando de la integración por partes, veamos ejemplos. Tengo la integral de x cuadrada de e a la x de dx. Esto es igual a x cuadrada que multiplica a mi base e a la x. Ya aquí ya se identificó quién es u y quién es du. Observa, mi u pues es mi x cuadrada. Mi du pues es la derivación de este mismo término, pues 2x de dx. Ya está. Ahora, del otro lado, tengo a la x cuadrada e a la x que la sacamos de la integral y me queda menos la integral de e a la x de 2x de dx. De tal manera que me queda otra constante que tengo que sacar y es ese 2. Ahora saco ese 2 que me estorbaba y ya nada más me queda la integral de x de e a la x de dx. Y ahí es donde sale mi u y mi dv. Observa. Ahora mi u es x, mi du es solamente el diferencial de x. Mi dv es e a la x y mi dx pues es esa v. Aquí no cambió. Queda igual e a la x. ¿Sale? Pero es importante identificar quién es quién, porque hacer esto ya es muy fácil, ya nada más es aplicar la fórmula. Y me queda como x cuadrada de e a la x menos 2. Ahora aquí tengo otro término que es x e a la x. Saqué ese x e a la x, que después lo voy a volver a meter, porque esa es precisamente mi dv. Ahora, a la hora de integrar me queda el mismo valor e a la x por x al cuadrado menos 2x más 2, que ya es la derivación. Y nada más le agregas el más c. Y ya está más sencillo, pero tienes primero que identificar quién es u, quién es du, quién es v y quién es u dv. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos la integral del seno de un logaritmo natural de x y después tengo la diferencial de x,
está más sencillo porque todo lo anterior es u y solamente el diferencial de x es dv. Aplico el primer paso de la integración, saco el seno, saco el logaritmo de x y la siguiente, el valor de constante, pues es el menos. Ahora sí, ya sacando ese menos, me queda que la integral de seno pues es coseno. Conservo el logaritmo natural de x del de x. Y estas últimas dos son mi u y mi dv. Una vez que ya las identifiqué como u, el coseno de Lx, y ya identifiqué su diferencial de u, pues es menos seno de lo mismo Lx por 1 sobre x de dx. Ahora mi dv, pues es lo mismo que el diferencial de x. Por lo tanto, mi v es igual a x. De esta manera, yo puedo abreviar sin tener que condicionar el valor de mi integral. Y bueno, de todo lo que acabo de explicar, tengo que despejar la integral. Por lo tanto, ya simplificando los términos, me queda como la integral de seno del logaritmo natural de x por su diferencial. Esto es igual a 1/2 de x del seno de su logaritmo natural de x menos el coseno natural de x y le agrego el más c. Nada más es acomodar los términos. Tenemos después la integración por sustitución o también lo que se le llama por cambio de variable. Esto lo vas a ocupar en tu proyecto integrador. Esta integración por cambio de variable. Y dice, si f es una primitiva de f cursiva y g es derivable, bueno, pues entonces tenemos que mi f o mi g prima de x será haciéndolo por pedazos, no precisamente por partes, pero sí lo vamos a ir haciendo de acuerdo a la necesidad algebraica. En este caso tengo f' de mi g de x y tengo mi g' solo de x. Por lo tanto, esto es igual a mi f de g de x por mi g' de x. Así que la notación de estas integrales se escribe de la siguiente manera y así me queda. Final, f de g de x por g' de x de dx. Por lo tanto, regresamos a mi función primitiva y me queda f mayúscula de g de x, nada más. Se va la derivación. Le agrego mi constante. Por lo tanto, si ya comprendimos esta parte de diferenciar quién es u, entonces para este ejemplo mi u es g de x y su diferencial pues será g' de x. Todo esto en la sustitución se expresa como f de u de du. Su resultado, pues función primitiva de u más c. Bien, veamos la integración por sustitución. Primer ejemplo. Para calcular una integral por cambio de variable, primero necesitamos buscar una transformación. Esta transformación tiene que cumplir la regla que u sea g de x. De esta manera es como vamos a poder reducir el cálculo de la integral inmediata. ¿Sale? Cuando se realice el cambio de variable, necesitamos transformar también su diferencial. O sea, no basta con solamente expresarlo, tenemos que realizarla, que es su diferencial de u y se convierte en g' de x de dx. Después de calcular la integral inmediata, se debe deshacer el cambio, poniendo g de x de nuevo en lugar de u para obtener el resultado final. Recuerda que estos cambios de variables nada más los utilizamos con el fin de llevar un orden y a la hora de sustituir, pero al final nada más fue un procedimiento, no tiene que llevarse así hasta el resultado. Y aquí está la explicación. ¿Dónde entra precisamente el diferencial de x, que es la flecha naranja, la primera? Después, en su resultado, de acuerdo a la integral inmediata, me dice que es un logaritmo natural. Este logaritmo natural, que es la flecha amarilla, es precisamente el cambio. En lugar de poner mi logaritmo natural de x solamente, es u. Así es como se simplifica el procedimiento para poder comprender que nada más es u y su